90 años del Pantano de Ortigosa, conversaciones entre la historia y la literatura, Ortigosa y La Rioja en la España sumergida. Lo primero que quiero decirles es que para el Instituto de Estudios Riojanos es un placer y un honor estar hoy compartiendo con todos ustedes estas actividades que entran dentro de nuestro campo de trabajo, que no es otro que el de la difusión de todo el conocimiento de la historia y de la cultura riojana. Pero para ello no estoy aquí solo, afortunadamente, sino que me acompañan tres magníficos escritores, los cuales, como van a ver a lo largo de la actividad, tienen mucho que contarnos acerca de esto que llamamos la España vacía y la España sumergida. Antes de presentarles a ellos, es imperativo dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible que nos encontremos aquí en esta bonita mañana de septiembre. Comenzando por el Ayuntamiento de Ortigosa, con su alcalde Víctor a la cabeza, ya que ha puesto todo facilidades para que el Instituto de Estudios Riojanos podamos estar aquí desarrollando esta actividad. Asimismo, también debo dar las gracias encarecidamente a María Pilar, la presidenta de la Asociación Unión Tertulia Ortigosana, porque también han dinamizado muchísimo y nos han hecho posible el desarrollo de esta actividad, así como que se ha encargado de dar de comer y de cenar a estos humildes participantes. Por último, también quisiera dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a Sergio, a Álvaro y a Virginia, ya que dentro de sus apretadas agendas no dudaron un instante en acudir a la llamada que se les hizo para poder participar en estas jornadas y de las cuales ellos también van a ser protagonistas. Aunque ellos no merecen presentación, son autores y autoras muy conocidos, no me resisto a ser un poco canónico y hacer una breve introducción curricular. Comenzando por el otro extremo de esta improvisada mesa, tenemos a Sergio del Molino, licenciado en periodismo, escritor y periodista, el cual tiene una nutrida bibliografía en la cual destaca, por ejemplo, La España vacía, obra publicada en 2016, que es un poco la que nos ha llevado a querer invitarle y que comparta con nosotros estas jornadas. A su lado tenemos a Álvaro, un joven investigador riojano, investigador del Instituto de Estudios Riojanos, que recientemente ha publicado con Pepitas de Calabaza la obra La voz de los desterrados, la cual concretamente se enfoca en narrar y en contar la historia humana que hay detrás de la construcción de este embalse, el González de la Casa, y de todas las personas y de las familias que vivieron en sus carnes y en sus huesos esa construcción del pantano. Cierra la mesa Virginia Mendoza, autora, entre otros trabajos, de Detendrán mi río, el cual, aparte de ser una magnífica obra, nos ha servido también para abrir un poco la mente y darnos cuenta que lo que sucedió hace ya unas décadas aquí en La Rioja, concretamente en Ortigosa, forma parte de un proyecto más amplio a nivel nacional que también ha afectado a diversos pueblos castellanos y también aragoneses. Como no me quiero entretener, ya que aquí ya les he contado que son ellos, son sus ideas, son sus trabajos, los protagonistas, rápidamente les comento que esta actividad se desarrollará en base a unas preguntas que yo les lanzaré y para que ellos sean los que las comenten, las que las critiquen y en suma para que entre ellos conversen entre la historia y la literatura para informarnos de todo lo que sucedió tanto en Ortigosa como a nivel nacional y que da un poco, se enmarca dentro de lo que esto hemos dado en llamar la España vacía o la España sumergida. Uno se da cuenta que no estamos ante ensayos históricos como tales, pero también no podemos catalogarlos como mera literatura en sentido reducido, entendiéndolos como novela y ficción. Por eso la primera pregunta es clara. ¿Cómo catalogáis vuestra propia obra y el género literario desde que abordáis esta temática de la España vacía o la España sumergida? Por ejemplo, Virginia, si quieres abrir fuego. ¿Se oye? Sí. No. Ahora. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por haber venido. Sí. Sí, va a ser mejor así. Muchísimas gracias a todos por haber venido, a Álvaro, a Sergio, a Víctor, a Maripili, que además, muchas gracias Maripili, cocinas maravillosamente, había que decirlo. Respondiendo a la pregunta de Sergio, pues en mi caso, normalmente lo que hago es periodismo narrativo, con enfoque antropológico. Lo que hago es una fusión de periodismo y antropología porque vengo de esas dos disciplinas en las que pues
La única diferencia, según uno de mis profesores, es el tiempo que le dedicamos. En el caso de Tendrán mi río, pues para mí es un reportaje realmente que está disfrazado de novela en cierto modo. No es una novela, no hay nada de ficción, pero sí que pues, me he tomado la licencia de esconder esa parte más reportajeada y contarlo como si fuese pues, como un cuento o una novela, pero diría que es un reportaje con enfoque antropológico. Buenos días a todos. Ya os funciona, ¿no? Voy a seguir con esto entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y además ver a tanta gente, no solamente hoy. En agosto cuando presentamos el libro, ayer con la exposición fotográfica, bueno, en fin, ver que Ortigosa responde y de qué manera, ¿no? a cada acto que se plantea y eso que lleváis desde todo el año con un montón de actividades, pues la verdad que es un placer y para quien tiene que estar aquí, pues encima un orgullo, ¿no? Respecto al género, bueno, la verdad que a mí no es una cuestión que me haya preocupado nunca el plantearme, ¿no? en qué género estoy haciendo o cómo encasillarlo, ¿no? Al revés. Yo lo que sí que tenía muy claro con este libro de La boda de los desterrados, bueno, la verdad que tal y como está escrito responde bastante bien a cómo ha sido realmente mi propio proceso personal con esta historia de los molinos, ¿no? Pero lo que sí que tenía claro es que siendo como era una historia que nunca se ha contado, ya lo hablamos ayer con la exposición fotográfica, por ejemplo, ¿no? El hecho de que ya en la propia inauguración del Pantano, que justo hoy hace 90 años, ya se diga que qué alegría que no desaparece ninguna localidad, ya da idea de que esta es una historia que nunca se ha querido contar. Entonces yo creía que si esta historia se contaba por primera vez, no tenía que ser yo el protagonista de contarla, no tenía que ser Álvaro el que contase la historia de los molinos, sino encontrar a la gente que vivió en los molinos y en el molino y que fueran ellos quien contaran esa historia que no vamos a decir tampoco que no les dejaron, pero de alguna manera, por el motivo que sea, y lo podemos comentar, nunca se llegó a contar, ¿no? Y entonces, más que un género, yo lo que he querido es que sea un libro con un tratamiento literario y que esté hilado, evidentemente, para que pueda leerse y se entienda, pero que quede muy claro que son ellos quienes están contando su propia historia. Bueno, perdonad. Casi me como el micrófono. Y eso lo he comido muy bien estos días. Que muchas gracias, de verdad, por invitarme y gracias por venir y compartir este ratito de tertulia que espero que sea grato. Yo la verdad que no ni sé lo que he escrito ni me preocupa mucho. Yo decir, no, y cada vez me preocupa menos y cada vez tengo menos claro qué he escrito. Cuanto más hablo y más divago sobre lo que he escrito, más confuso me resulta todo, porque además se mezcla un montón de cacofonías. Cada vez que intento explicar qué he escrito, siempre hay alguien que me lo niega y me dice que no, que yo he escrito otra cosa distinta. Entonces, pues lo sabrán mejor ellos que yo, evidentemente, porque yo solo me he limitado a escribirlo y ellos lo han leído con atención, con lo cual tienen que tener mucho más claro que yo lo que yo he hecho. La España vacía es un ensayo, es un ensayo en el sentido más difuso y más indeterminado del término, en el mismo sentido que lo es el propio título, La España vacía, y el subtítulo, que lo hemos quitado en la nueva edición, que ha salido este año, lo hemos cambiado de editorial, sale ahora una nueva edición en Alfaguara, con la foto la foto de la Sierra de Gredos, que era la portada mucho más amplia, mucho más grande, mucho más bonita, y le hemos quitado el subtítulo que venía, que era Viaje por un país que nunca fue. Lo he llevado al prólogo, he escrito un prólogo nuevo y ahí he puesto ese título, que es deliberadamente confuso, que mucha gente dice, pero ¿qué carajos quiere decir con esto? Y como la España vacía, que es un término, una expresión que se resiste mucho a la determinación y a la concreción y al acotamiento, y precisamente es una de las críticas que hacían mucha gente a la propia expresión La España vacía cuando la corrigieron por vaciada, ¿no? Pero decían vaciada, es más exacta. Digo, bueno, es que yo con La España vacía no buscaba exactitud, no buscaba eso, buscaba la inconcreción, lo sutil, que cada lector se lo llevara a su terreno y que lo hiciera suyo. Y en ese sentido es un ensayo lo más libre posible, en el sentido más literario posible, en el cual yo articulo una serie de divagaciones
acerca de cosas que me preocupan y que me obsesionan, acerca del paisaje español, acerca de la despoblación, sin ser un libro sobre la despoblación. Es un libro que se orienta mucho sobre la despoblación, pero no es un tratado sobre la despoblación, sino un libro que señala la despoblación como un rasgo fundamental para poder entender España y que da vueltas a este país en el que vivimos a partir de un punto de vista muy determinado desde el cual no se le suele mirar, que es desde la perspectiva de la dicotomía entre el campo y la ciudad, de la herencia del conflicto de la despoblación y de un montón de cuestiones que a mí me preocupan mucho y que me las llevo a mi terreno. Y en ese sentido es un ensayo lo más libre posible, que cada cual lo puede determinar como quiera, pero ensayo en el sentido original del término, de cuando Michel de Montaigne escribía en el siglo XVI sus ensayos, que eran tentativas. Un ensayo es eso, es ensayar, es probar, es tirar la caña, es decir, bueno, voy a echar este pensamiento a ver hacia dónde me lleva. Bueno, pues eso es lo que yo he intentado hacer con La España vacía. Pero esto es irrelevante, porque luego si le preguntas a cualquier crítico te va a decir lo contrario, y te va a explicar de verdad lo que es el libro, ¿no? Entonces casi es mejor escucharles a ellos que a mí. Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, en este caso leyendo el libro de Virginia, Tendrán mi río, es que señala que en un periodo cronológico que prácticamente abarca cerca de 2 décadas, unos 500 pueblos y muchos núcleos de población, como los molinos, en el caso de Ortigosa, españoles, desaparecieron a mitad del siglo XX como consecuencia de la construcción de grandes obras de infraestructuras hídricas, lo cual se puede denominar, así se hace en el libro, como hidrocausto silencioso. Quería preguntarles a los tres si este término de hidrocausto silencioso es pertinente por lo que tiene de planificación. Y de otro modo, si pensáis que se aceptaron en el caso de Cavaca, en el caso de Ortigosa y muchos otros pueblos, si se aceptaron de antemano las consecuencias negativas y humanas en aras del progreso general, o se trató más bien de un error de cálculo y de un déficit de la planificación del Estado a medio y largo plazo. Por ejemplo, Álvaro, si quieres comenzar tú esta intervención. Yo creo que una cosa que está muy clara es que este tipo de obras, yo creo que está fuera de toda duda que tiene una importancia grande en lo que es el desarrollo económico y social de España, ¿no? Eso creo que es innegable. Igual que ahora mismo la energía eólica o la energía solar tiene un impacto muy positivo en la cuestión energética, etc. En cuanto a si es un error de cálculo o una predeterminado, yo creo, en mi opinión, que responde más a una cuestión de economía. Ponían en una balanza que era mejor si pagar más por hacer una presa más grande en otro sitio que no afectar a un pueblo, o hacer la presa en el lugar más óptimo, independientemente de que afectara a una población o no, ¿no? Esa es mi sensación. Porque aquí, por ejemplo, en la cuenca del Iregua hay 2 pantanos que están proyectados prácticamente a la vez, que son el de Pajares y el de Ortigosa, que es en el que estamos, y al final la decisión entre uno u otro se podría pensar que se tomó porque en Pajares afectaba más gente que aquí, pero realmente vas a los documentos de la época de la Confederación del Ebro y no está esa cuestión. Simplemente ¿se me está escuchando? Pero simplemente van a la cuestión económica. ¿Cuánto dinero va a costar hacerse este pantano frente al de Pajares con una capacidad similar? Al final todo se reduce a que este es más económico, y eso es lo que se pensaba, claro. Luego ya la obra duró 30 años y eso nadie se lo imaginaba, pero sobre el cálculo inicial este pantano era más económico, costaba menos dinero y se hace aquí. Si aquí hubiera habido un mundo distinto al que hubo, yo entiendo que eso hubiera sido prácticamente igual. En el caso de Mansilla, la ubicación lo mismo. El pantano de Mansilla se elige la ubicación no porque afecta a un pueblo a otro, sino por dónde era más económica hacer la presa. Y al final afecta a Mansilla. Podía haber afectado a otros pueblos o a lo mejor a ninguno. Pero eligen ese lugar porque es en el que dicen aquí sale más barato. Si vive gente o no, pues en el fondo supongo que no era gente muy importante la que vivía en estos pueblos. Normalmente no vivían ahí los grandes propietarios o no vivían los grandes industriales. Con lo cual tampoco tendrían, supongo, ese problema de estamos desplazando a la gente. Bueno, ya buscarán algo donde ir, como en este caso que ni siquiera se les hizo nada, ¿no? En tu caso, Sergio, por ejemplo, siguiendo un poco la pregunta y la respuesta que nos ha dado Álvaro, ¿qué relación crees que tiene esta parte que hemos dado en llamar la España sumergida con tu mirada más amplia con la España vacía? Es decir, el hecho de que para salvar, por así decirlo, unas poblaciones, dotar de servicios, de progreso material e inmaterial a unos núcleos de población, se sacrifiquen otros. ¿Cree que guardar relación, que lo sabían que iba a guardar relación y no les importó? ¿O ha sido una consecuencia de la cual, gracias a vosotros, entre otros autores, nos vamos dando cuenta ahora? Bueno, hay una conexión evidente, ¿no? Es decir, además, una conexión casi
casi iconográfica, porque los pueblos sumergidos quizá no sean cuantitativamente, numéricamente, no sean muy significativos a la hora de ver el despoblamiento rural, a la hora de ver, a la hora de determinar los exilios campesinos en el siglo XX, ¿no? Porque son muy pocas poblaciones en muy pocos sitios y numéricamente es poca gente, ¿no? Pero tienen un valor simbólico enorme. Quiero decir, bueno, estamos hablando de que los últimos éxodos rurales han afectado a millones y millones de personas, ¿no? En España, y modificaron el país de arriba a abajo. Y dentro de esos millones de personas, una muy pequeña parte proviene de los pueblos que fueron sumergidos y que fueron desalojados como el de Morinos. Sin embargo, simbólicamente es muy poderoso, sobre todo porque representa una forma de violencia, una forma de un atentado contra la población que se hace en nombre del progreso, pero también en España, a pesar de que estos planes se inician durante la Segunda República, y aquí en esta exposición que se inauguró ayer estupenda sobre Morinos vemos varias fotos del Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República en el año 32, firmando y autorizando, inaugurando las obras de la construcción del embalse. Vemos que es un proyecto republicano que se interrumpe con la guerra y que luego se retoma durante el franquismo con el Plan Badajoz. Y es un plan de una brutalidad enorme, que se hace en nombre del progreso, pero sin tener en cuenta absolutamente a ninguna población, ¿no? Y creo que es un síntoma muy claro de cómo en nombre a veces del bien común, a veces en nombre del progreso de la mayoría y de ideas ilustradas que vienen desde el siglo XVIII en España y de ideales de gente que realmente quería lo mejor para su país, se crearon pesadillas, se crearon monstruos, ¿no? Y creo que es sintomático del desprecio secular que ha habido hacia el mundo rural en España, en todo el mundo en general, pero en España ha sido muy significativo, ¿no? Que si estos planes se hubieran llevado a cabo en otra época, en otro país, o sea, en otro país, no quiero decir en Francia, sino en otra España, con una sociedad civil fuerte, con una democracia profunda, con una población que tiene una capacidad de respuesta, de imponerse, de determinar y de influir en las políticas, y no se hubiera hecho bajo una dictadura, la historia hubiera sido muy distinta. La historia hubiera sido muy, muy, muy distinta. No fue así, se hizo fue una cuestión de brutalidad, y es una página muy negra dentro de la historia, y por eso, aunque numéricamente es muy poquita gente dentro del mar de los éxodos rurales, son lo más significativo, son como la bandera, ¿no? El icono que podemos ver que representa de la forma más cruda posible el desprecio enorme que ha habido siempre por el mundo rural en España, ¿no? Y que se materializó en aquellos años en los planes hidrológicos, y que desgraciadamente permeó y siguió durante la democracia, ¿no? Porque es una ola histórica y una tendencia que sirve durante muchísimo tiempo, y que demuestra lo poquito que ha importado la población de muchos pueblos en el conjunto de España, ¿no? Y la nula voz que han tenido para poder imponerse. Lo que han comentado Álvaro y Sergio, ¿crees que ese concepto que han leído en tu trabajo de hidropuesto silencioso viene a ser sinónimos o de algún modo complementario a otro concepto que por ejemplo utiliza Sergio, como el de gran trauma, y a dos términos que aparecen mucho en la obra de Álvaro, como desastre y tragedia? ¿Crees que todo eso es lo mismo, o que son complementarios de causa y efecto de este progreso y las consecuencias humanas que tiene el progreso? Hay una relación, desde luego, clarísima, sobre todo con el gran trauma del que habla Sergio. Y es que lo que ha pasado en estos casos no deja de ser un trauma colectivo, como el que supone pues, cualquier tipo de genocidio. De ahí que Pedro Arrojo utilice el término hidrocausto. Al final, cuando escuchamos la palabra genocidio, nos parece algo excesivo, porque nos imaginamos la eliminación física de ese grupo, ¿no? Y realmente puede serlo simplemente de acabar con su cultura, con su paisaje,
Hay otro término que acuñó un filósofo, ahora no recuerdo cuál era su nombre, que es sorastalgia, y es el trauma que a ti te queda cuando tú has perdido el que era el paisaje de tu infancia. Y esto puede ocurrir o por catástrofes naturales o también pues por este tipo de eliminación de paisaje para construir grandes presas, por ejemplo. Así que hay una cosa que me gustaría resaltar en relación con lo que habías empezado preguntando, y es que aquí hay una cuestión geográfica clave. Es muy importante a la hora de elegir qué lugares se iban a sumergir, la orografía, el clima. Nosotros nos hemos quedado sobre todo con estos pantanos que inauguraba Franco porque fue la época del gran apogeo de la construcción de presas en España. Pero antes de esto, con el plan hidrológico de la Segunda República y mucho antes, ya desde el siglo XIX, los regeneracionistas venían pidiendo que se construyesen embalses en España, sobre todo para el regadío. El regadío se acaba convirtiendo en España en una cuestión nacional en la que casi, pues prácticamente nadie se atrevía a ver el efecto negativo que podría tener, ¿no? Se aferraron a esto y, por supuesto, hay una cuestión climatológica que es fundamental, y es que pues España tiene su España húmeda y su España seca. Entonces lo que querían era que se pudiese cultivar lo mismo que en León, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Esto cambia con los pantanos que hemos conocido después, ya con los planes franquistas, que estaban más orientados a la generación de energía hidroeléctrica. En estos casos, cuando se retoman algunos proyectos que ya se habían empezado, que en muchos casos estaban incluso en obras durante la Guerra Civil, pues en muchos de estos sitios incluso la presa se acaba cambiando de ubicación, o un proyecto que a lo mejor no habría sido tan agresivo con las personas y con el medio ambiente, de la noche a la mañana cambia y acaba inundando pueblos que no habría inundado con el plan previo. Y aquí nos encontramos, y buscad casos porque vais a encontrar muchos, una relación muy clara con la guerra. ¿Y en qué lugar han estado estas personas que supuestamente no iban a ver sus pueblos inundados y se acaban inundando? Muchas gracias. Otra idea que quiero lanzar para que converséis sobre ella, que está en parte explícita o implícita tanto en vuestros trabajos como en esta conversación que estamos manteniendo, es la idea como de contar algo que todavía no se había contado o no se había contado bien, como puede ser, por ejemplo, las consecuencias humanas, las consecuencias familiares que tuvo este progreso material en la España del siglo XX, de la cual, en el caso, por ejemplo, de la historiografía riojana, sí que se había avanzado a ver pues, todas esas posibilidades, todos esos recursos económicos, tanto de regadío, fundamentalmente, que produjo en este caso este embalse, pero a los historiadores, por así decirlo, se les había olvidado, no les había preocupado, no habían encontrado los testimonios suficientes para acercarse a ese gran trauma del cual estamos hablando. Así que esta vez la pregunta es muy directa. ¿Por qué os ha interesado particularmente escribir, pensar o ensayar sobre la España vacía y la España sumergida? Empieza a usar. Bueno, en mi caso es un conjunto de razones que se mezclan lo personal y el interés general. Se mezclan un montón de cosas. Yo creo que era por mi vida y por la fascinación que el paisaje del interior de España siempre ha generado en mí, me sorprendía que al escribir sobre España y al hablar sobre España no se tuviese en cuenta la importancia, la radicalidad de la transformación que se vive en lo que yo llamo el gran trauma. O sea, el gran trauma, para los que no hayáis leído la España vacía, es lo que provoca el último éxodo rural en España. El último éxodo rural que tiene una fecha clave política, que es el año 1959, que es cuando el régimen de Franco establece el primer plan de estabilización, que es el proyecto de modernizar la economía española, que está totalmente atrasada, aislada en fin, al borde del colapso y de la hambruna, y deciden hacer un plan de choque brutal en el cual en muy pocos años España se va a convertir en una economía moderna, de servicios, industrial e incluso postindustrial
orientada también al turismo y que deje de ser un país agrícola y ganadero como ha sido hasta ese momento, que ha sido campesino. Y el plan tiene un éxito enorme, o sea, funciona mucho mejor de como habían previsto sus promotores, que eran un grupo de economistas catalanes muy brillantes y jóvenes y muy buenos, que fueron los que lo llevaron a cabo. Y en muy pocos años España pasó de ser un país eminentemente campesino, donde la mayoría de la población vivía en el campo, a ser un país urbano, donde la mayoría de la población vivía en ciudades y donde se provoca este último gran éxodo rural, este último gran movimiento de población que está inducido, que ya venía de antes, que ya había habido otros éxodos rurales desde el siglo XVIII, nada menos. Quiero decir, no es que hasta entonces todo el mundo viviera, como bien sabéis, todo el mundo viviera feliz en el campo y de repente les echaron de sus casas. No era así, quiero decir, es un proceso histórico muy largo, pero en ese año se dan las bases para acelerarlo de una forma brutal. Y a mí me llamaba mucho la atención que los ensayistas más agudos, más brillantes, los que más han pensado en España, y pienso, por ejemplo, en la generación o en las dos generaciones anteriores a mí de escritores, como por ejemplo Sánchez Ferlosio o como Luis Goytisolo, que son gente Juan Goytisolo, que es gente que ha escrito libros muy perspicaces sobre España y que les ha preocupado mucho para intentar entender el país en el que vivían desde la literatura, no tuvieran en cuenta nunca esto. Este tema no aparecía en ningún sitio, no estaba muy presente en estudios locales, ¿no? O sea, alguien estudiaba en La Rioja, alguien estudiaba los efectos de la despoblación de cameros en un estudio histórico muy local, muy centrado aquí, ¿no? O alguien lo podía hacer en Zamora, en la Raya de Portugal, en un montón de sitios. Había historiadores investigando, y sociólogos y economistas investigando casos en algún sitio, ¿no? Pero no había una visión desde el pensamiento y desde la literatura que tuviese en cuenta la importancia de ese cambio, y que para mí es fundamental. Aquí cuando pensamos en España, pensamos en el año 1936 y pensamos que ese es el año en el que lo cambia todo, y es verdad, es un año en el que lo cambia todo, pero el año 1959 es también un año crucial, un año sin el cual no se entiende la España de hoy, ¿no? Entonces a mí me preocupa, o sea, mi obsesión y el impulso que tengo para escribir es intentar pensar el país de hoy desde esa otra perspectiva, introduciendo ese factor. Es decir, bueno, o sea, no entenderemos bien por qué España es como es y por qué tenemos los problemas que tenemos y por qué convivimos como convivimos y nos discutimos y nos peleamos y hacemos y tenemos la literatura, el arte y las instituciones políticas que tenemos, si no tenemos en cuenta lo que pasó ese año y los efectos de ese éxodo que arrastramos y que yo he llamado un gran trauma, porque es que el país cambia radicalmente, se convierte en otro país de la noche a la mañana, y creo que los españoles desde entonces no hemos asimilado la envergadura del cambio. O sea, desaparece una cultura campesina, desaparece un país de la noche a la mañana, y creo que todavía no nos hemos adecuado al nuevo. Todavía mentalmente, incluso los que hemos nacido mucho más tarde del éxodo, mentalmente todavía caminamos sobre las cenizas del país anterior. Y eso nos impide ver el país nuevo. Y creo que la literatura, en ese sentido, tiene mucho que decir, porque aporta una mirada muy lateral, aporta una mirada mucho más poética, que creo que puede compartir mucha gente y que podemos intentar entre todos repensar, ¿no? El país. Era una llamada de atención, es decir, estamos dejando de lado algo muy importante, ¿no? Y sencillamente lo que quería era señalarlo e invitar a pensar sobre eso. Muchas gracias. En tu caso, Virginia, así como Sergio, digamos que puso de moda, por así decirlo, ese concepto de la España vacía y dio que pensar, desde luego, a diferentes administraciones, otros autores, a científicos sociales y humanos, etcétera, etcétera. En tu caso, podemos responsabilizarte, en el buen sentido, de tratar y poner en el terreno de juego de la reflexión literaria y cultural la España sumergida. ¿Por qué particularmente te interesaste por este tema dentro de tus intereses tanto antropológicos como periodísticos? Pues aquí confluyen sobre todo mi yo niña y mi yo antropóloga. A mí como antropóloga me interesa sobre todo los desplazamientos, las minorías, los genocidios. Es un interés que viene desde Armenia, donde estuve viviendo y entrevistando también a los últimos supervivientes del genocidio armenio.
Entonces, cuando a más de 5.000 kilómetros alguien te está contando cómo de repente le expulsan de su casa y se tiene que ir, y no solo de su casa, sino tiene que cambiar de país caminando, pues al volver a España, yo empiezo de alguna manera, por un lado, a reconectar con esa España rural de la que procedo, y por otro, pues algo me acaba llevando a este tipo de desplazamientos y a tratar el arraigo y el desarraigo. Entonces, reconecto sobre todo con un recuerdo de mi infancia en el que, pues, cuando yo tenía 7 o 8 años, vi a mi abuelo cavando su propia tumba. Y bueno, yo le preguntaba, él me respondía un poco haciéndome chistes y demás por aliviar el tema. Y en ese momento yo ya no podía preguntar a mi abuelo porque él ya había muerto. Y preguntando a la familia, entonces supe que lo que estaba haciendo mi abuelo era asegurarse de que le iban a enterrar donde había nacido, porque sus hijas habían tenido que emigrar. Nosotras somos hijas y nietas de ese éxodo rural, estaban todas viviendo en la zona de Benidorm y pueblos de alrededor, y él enfermó. Entonces vio que a medida que su enfermedad avanzase, llegaría un momento en el que quizá moriría lejos y tenía que asegurarse de que le iban a enterrar con los suyos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pienso, bueno, ¿dónde puedo realmente llegar a entender ese arraigo tan fuerte y también el desarraigo en la España rural? Y lo encuentro, por un lado, pues trabajando en un libro previo en historias de personas que se han quedado completamente solas en sus pueblos cuando otros se han ido, y después, yendo más allá, pues en el caso de estas personas que no han podido resistir, que se han tenido que ir a la fuerza. ¿Y quiénes son? Pues los que tienen sus casas bajo un embalse. En relación con esto están también los que se han tenido que ir por la repoblación forestal, que es algo que no podemos olvidar, que está completamente ligado, porque en muchos casos se expropiaban pueblos para plantar pinos para evitar la colmatación del embalse. Entonces, de alguna manera, estas personas que se tuvieron que marchar de esos pueblos expropiados para plantar pinos, pues también son víctimas de lo mismo, de esa España sumergida de alguna manera, ¿no? Y cuando comentaba lo de la infancia, pues no está solo ahí ese recuerdo de mi abuelo, sino que de alguna manera te podría decir que lo que acabo haciendo ahí es lo que llevo haciendo desde pequeñita, porque mis padres trabajaban en mercadillos de pueblo, llevábamos un puesto ambulante, y cuando yo no estaba en el colegio, pues me iba siempre con ellos. Y claro, siempre había alguien mayor en el pueblo que veía a la niña de las chuches y en pleno invierno decía, bueno, que me la llevo a mi casa. Me llevaban a su casa y casualmente, yo en ese momento no era consciente de esto, he sido ahora, siempre eran personas, principalmente mujeres, que vivían solas, y lo que me contaban mientras me tenían en su casa, junto al fuego y demás, siempre era ausencias. Me hablaban de esas personas que se habían tenido que ir y que normalmente eran sus hijos y sus nietos. Entonces, pues de pequeñita he estado escuchando el tipo de historias que ahora estoy escuchando otra vez, con la diferencia de que ahora pues me puedo acabar volcando en un libro. Muchas gracias, Virginia. En tu caso, Álvaro, concretando ya más geográficamente y temáticamente esta pregunta general que os acabo de lanzar, ¿qué es lo que hizo que tú te interesases y te preocupases por narrar la historia o permitir que sus protagonistas narrasen, como tú quieras decirlo, de los habitantes del Molino y todas estas familias y estas personas que tuvieron que abandonar sus hogares a causa de la construcción del pantano? Antes de responder a la pregunta, cuando has comentado lo de tu abuelo, lo que esa historia la conocía, me ha venido a la mente una historia que cuenta Julio Llamazares, en un relato de un abuelo que vivía en un pueblo, en un pantano, evidentemente se tuvo que ir, y se llevó una caja de zapatos llena de tierra para que la pudieran echar en su tumba cuando muriera. Bueno, en mi caso, la motivación, el tema de los pantanos siempre me ha llamado muchísimo la atención desde que era un niño, el hecho de que debajo de un pantano haya podido vivir gente, ¿no? Y ya siendo más mayor, a mí me sigue llamando mucho la atención el fenómeno, porque así como la despoblación siempre es terrible, el hecho de que un pueblo muera, y aquí en Cameros, en el Camero Nuevo por lo menos, no hay demasiados despoblados, aunque hay unos cuantos, no es la zona de La Rioja en este caso que más despoblados tenga, pero hay varios despoblados que se han ido yendo de alguna manera por decisión de la gente, claro, decisión no voluntaria, siempre es condicionada por unas condiciones de vida lamentables, falta de asistencia médica, etcétera, ¿no? Muy cerca tenemos la aldea del Hoyo de Villanueva, está el Hoyo de Lumbreras, está la Marta, hay varias aldeas que se han despoblado de alguna manera porque la gente se ha ido, ¿no? ¿Se ha ido por voluntad propia?
de algún modo sí, pero evidentemente no del todo, ¿no? Pero es que en el caso de los pantanos no hay ni siquiera esa voluntad propia, ni siquiera es una decisión de que tú te vayas porque vives mal, vas a vivir mejor, porque quieres ir a América a hacerte rico o por lo que sea. Es que directamente un día vienen y te echan de todo lo que es tu vida, ¿no? Y normalmente además te echan sin darte una alternativa, sin darte una compensación muchas veces, porque si encima vivías a renta o tenías tierras a renta, ni siquiera recibías nada, simplemente te ibas, y en este caso no solamente la gente que vivía en los molinos, sino la gente que trabajaba en las fábricas y la gente que trabajaba en los campos de cultivo, de repente pierden todo lo que era su futuro, y todo lo que conocían, y todo su medio de vida, y ya no pueden dedicarse a tejer, y ya no pueden dedicarse a cultivar el campo, ¿no? Entonces me parece que es aún más terrible, me parece una forma de despoblación aún sublimada, ¿no? Aún más dolorosa el hecho de que un día vengan y te echen de todo lo que es tu vida. Y al final yo soy de esta tierra, yo soy de Cameros, y además, como digo, y además así lo siento, cada vez me siento más de todos los Cameros y menos de un pueblo solo. Y es así por cómo me trata la gente allá donde he ido, ¿no? Y por cómo se han tomado pues, los trabajos que he hecho para dar a conocer esta tierra y para de alguna manera valorizar lo que son, lo que han sido y lo que pueden llegar a ser. Y en este caso, pues al final, el pantano Ortigosa para mí ha sido, como para mucha gente, el mar de La Rioja, ¿no? Una playa. Que yo aquí he venido con mis amigos a pescar, he venido con mis amigos a bañarme en el pantano, he venido a merendar y a disfrutar de él, ¿no? Yo me he beneficiado, y luego, como he vivido muchos años en Logroño, también me he beneficiado de su agua porque he bebido agua del Iregua, como toda la gente que vive en Logroño, y ahora mismo como más o menos el 80% de la gente que vive en La Rioja. Porque hay dos potabilizadoras de agua del Iregua, una está en Lardero, que potabiliza el agua de la ciudad, más o menos, y otra en Viguera, que potabiliza el agua de Fuenmayor, de Cenicero, de Murillo de Rioleza, de Agoncillo. O sea, la potabilizadora de Lardero, más o menos, da el agua de Boca a la mitad de La Rioja, 50%, que vive en Logroño, y la de Viguera un 30% más. O sea, en total un 80% de gente que vive del agua de este pantano y del agua del pantano de Pajares. Entonces, a mí, mi motivación ha sido puramente humana, ¿no? El de llegar a conocer lo que la gente que ha vivido en un pantano y ha tenido que irse siente, cómo le ha afectado en su vida a él y a sus descendientes ese gran trauma, ¿no? Para ellos, que es el de haber visto su vida truncada. Y en el caso de Ortigosa, pues aún, como he dicho antes, aún sí cabe más especialmente porque es que encima ni siquiera se ha querido contar, ¿no? Entonces me parece de una gran injusticia, ya no lo que pasó, sino el hecho de, por lo menos, que aquí la gente venga, disfrute del pantano, se bañe, beba su agua, y es que ni siquiera sepa que ha habido gente que ha sufrido para que eso pueda ser así. Porque yo, en estos meses de este trabajo, la frase más repetida, yo cuando me había preguntado, pues ¿en qué estás ahora, no? Pues en un libro sobre la aldea bajo el pantano Ortigosa. La gente, la mayoría, el 90%, me miraban con cara de extrañeza y me decían, querrás decir Mansilla, porque La Rioja es muy icónico el caso de Mansilla, ¿no? Y sin embargo en Ortigosa nadie sabe y quien más sabía es que había, bueno, algo sí, pues alguna casa, alguna fábrica, pero nadie llegaba a conocer la magnitud de todo lo que había ahí, que nunca nos han querido contar, ¿no? Entonces esa es mi motivación, la de alguna manera deshacer, de alguna manera pequeña, esa gran injusticia que se cometió con esta gente. Si me permites, al hilo de lo que cuenta Álvaro, me gusta subrayar que esto sí que es una rareza ibérica, que es una rareza española fundamentalmente. Cuando me invitan fuera o traducen, ahora La España Vacía sale en Alemania y me han entrevistado mucho en televisiones y demás, lo que les llama la atención es que haya pueblos sumergidos. O sea, les piden que te lo explique. Dice, a ver, ¿cómo que hay pueblos sumergidos? ¿Cómo que inundaron pueblos? ¿Qué carajo es esto, ¿no? O sea, esto fuera en Europa es algo que llama mucho la atención porque es una rareza, es una brutalidad ibérica. O sea, y te llama la atención en países donde ha habido brutalidades sin cuento, quiero decir, donde ha habido desplazamientos de población, donde ha habido ciudades polacas que de la noche a la mañana sacaban a todos los polacos de la ciudad y lo repoblaban con alemanes. Quiero decir, en lugares especialmente traumatizados por la historia, les llama la atención el hecho de que en España se pusiera una presa donde había un pueblo, se sacara a la gente del pueblo y se inundase. O sea, les dice, pero ¿cómo se puede ser tan animal? ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad es esta, ¿no? Les llama la atención y es una rareza de aquí. Es una rareza de aquí que cuesta mucho explicar fuera y que probablemente sin el contexto también de la dictadura, aunque viene del siglo XIX, aunque viene de un proyecto progresista, transformador, no se entendería, ¿no? No se entendería, y a mí eso sí que me
me desasosiega mucho saber que tenemos esa rareza que llama tanto la atención fuera y que luego provoca que mucha gente intente localizar los pantanos cuando están lo más bajos posibles para poder ver la silueta de las torres y demás, que les llama muchísimo la atención, ¿no?, en los siguientes viajes. Un poco el comentario, y una vez que hemos hablado de por qué os interesaba a vosotros estos temas, y partiendo de la premisa un tanto subjetiva de que son 3 obras, tanto La España vacía, Detendrán mi río, como La voz de los desterrados, ya digo, 3 obras interesantes, y que ya no solo valorando en el número de ventas, quizá en el caso de Mas Benjamín, de los 3 autores, de Álvaro, todavía es pronto para hablar de qué impacto en ventas ha tenido, pero partiendo, ya digo, de la premisa de que son 3 trabajos interesantes y que no solo a escala internacional, como ha comentado Sergio, sino que también a escala nacional han causado impacto y la gente se ha preocupado, de gente de todo el mundo de la comunicación, de la cultura, como ciudadanos de a pie, como en el fondo somos todos nosotros. Quisiera saber por qué creéis que vuestros trabajos han tenido tanto interés. Comenzamos por ti, Virginia. Pues no sabría decírtelo, la verdad. Bueno, en este caso yo creo que la gente que ha llegado a Detendrán mi río es porque ya había leído antes Quien te cerrará los ojos y sabían que era no exactamente una segunda parte, sino algo que iba más allá, ¿no? Y luego que tiene una parte también, parte de lo local para contar algo que es universal, porque la verdad que me ha llamado mucho la atención lo que comentaba Sergio, el que la gente te diga esto en otros países, porque para mí lo que refleja es que a ellos les han engañado todavía más que a nosotros. Porque en el mundo se calcula, según la Comisión Mundial de Presas, que entre 50 millones y 80 millones de personas han sido desplazadas en el mundo por este tema. Entonces, claro, es curioso que para ellos nosotros seamos unos burros que inundan pueblos cuando ellos también lo han hecho, pero a lo mejor todavía se lo han ocultado más que a nosotros. No existe esa memoria, no es algo que esté en su trato cultural. Sí, es como si no hubiese ocurrido. De hecho, por ejemplo, he preguntado un poco a gente que conozco de otros países, pero si pregunto pues en Armenia y demás, tampoco saben hablarme de pueblos sumergidos en Armenia, y tiene que haberlos también, porque claro que hay también embalses como en todos sitios, pero para que os hagáis una idea, solamente la presa de las Tres Gargantas en China desplazó 1,5 millones de personas. De estos 50 millones y 80 millones que se estima en el mundo, solamente 50 se han desplazado en la India, y esto se está haciendo ahora. Hay una autora india que además en sus libros habla de este tema y es algo que denuncia, ¿no?, la impunidad con la que se están llevando a cabo estos desplazamientos masivos que en su momento se hicieron en España, pero que ahora se están haciendo en otros lugares como en China, como en la India, en el Congo. Y bueno, a esta mujer le queman los libros, porque es un tema del que no se puede hablar. De hecho, llegó a estar un día en la cárcel porque fue a una manifestación para apoyar a las personas que iban a ser desplazadas. Es un síntoma del... Perdona. Es un síntoma del espléndido aislamiento cultural en el que vivimos los europeos. Es decir, porque creo que nos hemos construido una especie de Arcadia que se está rompiendo por muchos sitios. Ahora mismo se está rompiendo sobre todo por Ucrania, pero tiene que ver con la amnesia brutal en la que Europa a la que Europa se entregó, yo creo que necesariamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces nos sorprenden cosas que no deberían sorprenderle a un europeo. Y tenemos, hablabas de las presas de China, que es más reciente, pero tenemos en Madrid, en el templo de Devot, tenemos ahí un ejemplo de una brutalidad hecha en el Nilo, en el Valle de Asuán, ¿no?, de cómo rescataron también, porque el gobierno español tuvo en Egipto la sensibilidad que no tenía en España. Entonces salvó de la inundación un templo cuando en España no lo salvaba, quiero decir, le daba igual, ¿no? Inundaba y se lo llevó. Pero tenemos ejemplos por todas partes, pero es verdad que en Europa esa memoria está perdida por completo, ¿no? En lo que es Europa, sí.
comentabas el ejemplo del templo de Devot, que para mí es de los más llamativos porque me parece increíble. Claro, yo iba por Madrid y veía ese templo y decía, bueno, ¿esto cómo ha llegado aquí? Y estaba ya metida en el tema este sumergido, y al llegar a la presa de Asuán dije, es que no me puedo creer que me vayan apareciendo ya presas, haga lo que haga, vaya donde vaya, van apareciendo presas. Bueno, pues empecé a leer sobre cómo había llegado ese templo aquí y demás, y claro, es que España se implicó en salvar esos templos egipcios para que no los inundara una presa, porque de hecho al Devot otra presa ya lo inundaba unos 6 meses al año y había perdido sus colores y demás. Y es muy curioso porque el mismo año que llega el templo de Devot a España, después de como 10 años en los que estaban por ahí las piedras de cualquier manera, ese mismo año se inunda Puerto Marín, que es una escultura prácticamente ese pueblo. Todo ese patrimonio se acaba inundando. Aquí se hicieron unas salvajadas en las que tenemos mucho patrimonio que se ha recuperado porque lo recuperaron los propios vecinos en un momento de desesperación. Cogían las iglesias y las desmontaban piedra a piedra, las numeraban, las piedras, se las llevaban a una loma y ahí las reconstruían. O sea, imaginaos personas que en muchos casos no podían ni siquiera llevarse todo lo que tenían en sus casas y aún así rescataban ese patrimonio que a nadie le importó. En el embalse de Valdecañas, que ahora se está hablando mucho de este sitio porque en los 2 últimos años, con la bajada del agua, se ha visto lo que ahora llaman el Stonehenge español. Bueno, pues es que antes de eso, ese lugar tenía un punto muy simbólico en una loma, que es una arcada romana que solo tiene una réplica en el mundo. Y la tuvieron que sacar los vecinos también piedra a piedra, porque por más que pidieron que eso se salvase, a nadie le importó. En Caubaca, por ejemplo, que es donde transcurre el Tendrán mi río, los propios vecinos, cuando aprovechando una bajada de agua, congregaron a otros vecinos a través de la radio local para ir a trasladar una de sus ermitas que había estado durante años inundada y que gracias a esa bajada de agua pudieron salvar. Pero en muchos casos, tanto por parte de las instituciones como de las empresas constructoras, no se hacía nada. En muchos casos también es cierto que cuando esto ocurría era porque quizá los vecinos no sabían que tenían esa posibilidad de pedirle a la propia empresa que iba a inundar esa iglesia que ellos mismos la desmontasen y que sus propios trabajadores la montasen en otro sitio, porque en algunos lugares sí que se ha hecho. Pero es muy llamativo precisamente el caso del templo de Devot y el mismo año lo de Puerto Marín, porque lo ves y no das crédito. En esta historia de pueblos sumergidos hay unas paradojas brutales, como de secar una laguna para construir un pueblo, para llevar allí a vivir a personas a las que han expulsado en un lugar que van a inundar. Cosas así de surrealistas. De acuerdo, muchas gracias. Otro tema que me gustaría lanzar a la mesa para que los autores invitados me lo comenten es el siguiente. Al leer vuestras obras puedo colegir que los tres llegáis más o menos a cierto consenso, que está de forma más o menos visible o permea todas vuestras obras, sobre las necesidades que tienen o la necesidad que tienen las Españas vacía y sumergida de contarse a sí mismas. Siendo así, ¿creéis que, por ejemplo, con vuestras obras o humildemente con actividades como esta se puede poner cierto remedio o simplemente estamos todavía diagnosticando un problema? Por ejemplo, Álvaro. Yo, sobre ese tema, ahora no se me oye, ¿no? Sobre ese tema, ahora sí, ¿no? Sobre ese tema, hombre, me fastidia un poco decirlo, ¿no? La influencia que ha podido tener o demás, pero me voy a quedar con una frase que oímos ayer durante la exposición, ¿no? Que alguien vino y dijo, este pueblo tenía un trauma y ahora se ha liberado, ¿no? Yo, pues la verdad que me quedo con eso. Yo creo que sí que es importante el que se cuente, porque lo que no se cuenta no se conoce y lo que no se conoce no se puede valorizar, ¿no? Y no se puede agradecer. Y en ese sentido, sí que es cierto que los tiempos me parece que son importantes, ¿no? Yo creo que hay mucha diferencia, y eso es algo que por lo menos en mi caso lo he visto muy claramente, entre las primeras generaciones, quiero decir, la gente que ha sufrido directamente este trauma, este desarraigo, y luego sus descendientes, ¿no? El dolor es distinto, y también es muy distinto el dolor cuando te ha tocado de mayor, con toda una vida hecha, con una vida vivida en el mismo lugar, a cuando te has ido siendo un niño.
En el caso de Ortigosa hay que entender que es un pantano que se empieza en el 32, no se termina hasta el 62, pero en el 46 la gente ya se les expropia, se termina de expropiar, y aunque algunas familias se quedan brevemente 4 o 5 años más, pero ya el grueso de la gente se ha ido, y mucha gente ya se ha ido también antes, porque claro, ya no había ningún futuro, entonces el que pudo, en cuanto pudo, se fue, lógicamente, ¿no? Si tienes una alternativa a quedarte ahí esperando a que el agua llegue hasta las rodillas, tú te vas. Y entonces, para las generaciones que eran mayores en los molinos y les tocó, pues eso, día de mayores, evidentemente hace muchos años que han fallecido. Quienes hoy viven y han vivido en los molinos y en el molino y en el entorno del pantano Ortigosa son gente pues que ahora toda su vida realmente ha estado en otro lugar, se fueron siendo niños y sus recuerdos, aunque sean duros, incluso los momentos más difíciles, y además tenemos aquí las protagonistas en este caso de lo que han contado y lo que han vivido. Tú lees lo que ellas dicen y en el fondo ven un mundo, pues, o sea, es una Arcadia, ¿no? Es un mundo infantil, de juegos, de niños, de gente, de vida y de travesuras, de trastadas y de alegría. Cuando lo cuenta la generación siguiente de alguien que lo ha pasado mal, ves mucho más dolor, pero también es distinto. Ya no es el mismo, ya no lo han sufrido. Ya el dolor es por el dolor vivido por su familia, por sus padres o por sus abuelos. Y ahí sí que veo que hay mucha más intención de contarlo, precisamente yo creo por hacer justicia a la memoria de sus padres y sus abuelos. Porque cuando he hablado con gente de Pajares, que el pantano de Pajares, el pueblo de Pajares, es un caso muy distinto, porque claro, evidentemente, aunque se cometieron barbaridades, ya es en plena democracia, es que hace 30 años yo había nacido. Entonces, las cosas no se hacen exactamente igual. La gente que hoy tiene 80 años y se fue con 50, son gente que cuando te lo cuenta llora. Y gente que yo le pedí, digo, esto me dejas... Yo siempre que hablo con alguien de este tema, les pido 2 cosas. Le pido que me dejen grabarlo, y les prometo que eso no va a salir en ninguna parte, ni el audio, ni el texto. Les prometo que no va a salir en ninguna parte, nada que no hayan visto previamente y estén conformes con contarlo. Pero me gusta grabarlo porque, claro, si no, en mi caso, que me gusta hacerlo, o en este caso, que es muy testimonial, perdería ese sabor, ¿no? Ese habla coloquial en algunos casos, y se perdería verosimilitud. Y en eso, claro, mucha gente... pues por suerte se sienten confiados de poder contármelo. Entonces, claro, muchas cosas de lo que me han dicho no están, por supuesto, no están escritas porque luego prefieren que de ese tema no se hable, pero en general aquí en Ortigosa la gente lo que me ha contado se ha podido publicar tal cual. En el caso de Pajares, que aún no me he metido a fondo, pero ya he hablado con gente que después de estar 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando con ellos, me han pedido por favor llorando que eso no lo publique. Y por supuesto eso lo voy a respetar. Pero te quiero decir que el dolor es completamente distinto. Es un dolor que si luego pasan 30 años más y la historia me la cuentan sus descendientes, seguramente ellos sí que querrán que se cuente. Y de hecho pasa, gente que ahora tiene 30 años, que han sido niños en Pajares, sí que quieren que se cuente. Sin embargo, sus padres o sus abuelos son los que aún no están preparados para que ese dolor se exprese. Pero yo creo que en este caso, sobre todo en Ortigosa, que es en el que estamos hablando más concretamente, ¿no? Ha pasado el suficiente tiempo como para que la gente se haya de alguna manera, como me dijeron ayer, pues sacudido ese trauma a lo mejor, o esa losa del pasado de no querer hablar, de no querer... Incluso yo creo que Ortigosa es un pueblo que no ha vivido de espaldas al pantano. O sea, incluso para poder aprovecharlo, que lo podía haber aprovechado turísticamente o podía haberlo aprovechado para haber hecho actividades náuticas que revertiesen aquí en el pueblo, y sin embargo, yo creo que ha vivido de espaldas al pantano deliberadamente, porque efectivamente tenía esa losa encima de que era algo que no querían ni hablar ni ver, ¿no? Y ahora pues yo creo que poco a poco sí que, pues no solamente con este trabajo, ¿no? Sino en general, porque la gente yo creo que se siente preparada también para ello, pues puedan ver el pantano de otra manera, ¿no? Y me parece que eso, pues, si con un poco que se consiga, yo me doy por más que satisfecho. Sobre contar y no contar. A ver, yo soy muy partidario de la polifonía, del gallinero y de que haya muchas voces hablando a la vez y que se cuente, y que cada cual cuente lo que necesite, y que tenga el altavoz disponible y que pueda haber una escena pública lo bastante amplia para que acoja a todos, a todo aquel que quiera contar lo que le dé la gana desde cualquier ángulo, ¿no? Entonces yo soy... Cuando planteabas si
si había llegado la hora o había llegado el momento de que se contasen a sí mismos. Yo es algo que en el libro lo planteo hablando sobre todo de la experiencia de las Urdes, ¿no? de cómo se ha ido transformando las Urdes como símbolo. Las Urdes es la comarca del norte de Cáceres, que ha sido símbolo durante todo el siglo XX, y antes, venía de antes, pero sobre todo en el siglo XX, ha sido como el símbolo de la miseria, del atraso del campo español, como se decía que era la región más pobre de Europa, ¿no? Un lugar donde había gigantes enanos, había gente con bocio, había madres que se comían a sus hijos porque no tenían otra cosa que comer. O sea, se contaban un montón de barbaridades de las Urdes, y era un territorio mítico, que ya lo era desde hacía siglos, ¿no? Y el cambio que cuento en La España vacía, hablando sobre todo del famoso documental de Buñuel, de Tierra sin pan, era de cómo había pasado, cómo había evolucionado el mito de las Urdes desde que los propios urdanos empezaron a contarlo. Porque hasta durante buena parte de su historia, todo lo que sabíamos de las Urdes provenía de fuentes ajenas. Incluso aquellos que eran los libros más exquisitos y más documentados sobre las Urdes, había un estudioso francés que se llamaba Maurice Legendre, que escribió el libro en el cual luego Buñuel se basó para su documental, que es un libro francés que leyeron todos los intelectuales de la época, y que influyó mucho en Unamuno y en toda la generación del 98, y luego influyó también en Buñuel y en todos los intelectuales españoles, que era un libro basado en un conocimiento muy, muy, muy profundo de las Urdes. Era un tipo que era un enamorado de las Urdes, viajaba muchísimo, se lo conocía todo, pero fíjate, incluso este hombre, Maurice Legendre, viajaba por las Urdes con un guía que era el tío Ignacio, y ese guía era un señor de la Alberca, y la Alberca es un pueblo que está al lado de las Urdes, y es un pueblo que tiene una relación de superioridad con las Urdes. Muchos de la Alberca tenían tierras en las Urdes, y había un prejuicio dentro de la Alberca que consideraba que las Urdes era un lugar monstruoso, y lo despreciaban mucho, exactamente igual que pasa entre comarcas aledañas y entre pueblos aledaños. Entonces, casi toda la información que tenía el gran experto de las Urdes sobre las Urdes provenía de un señor de la Alberca que tenía muchos prejuicios, y que lo que le iba enseñando era también lo peor, y le iba machacando todo, ¿no? Entonces, hay un cambio el progresivo conforme las escuelas van llegando a las Urdes, conforme los urdanos van contándose a sí mismos y van controlando su relato, que desmiente todo lo anterior, y es una transformación preciosa. O sea, lo que sabemos ahora de las Urdes nos lo cuentan los propios urdanos, y hay un cambio. Se hacían a principios del siglo XX, se hacían congresos de urdanófilos, porque había muchos intelectuales en España que se consideraban implicados con la tragedia de las Urdes, y hacían recolectas por España para buscar y para pedir reformas, y llevaban al rey Alfonso XIII para que viera aquello de las Urdes cómo estaba, y que hiciera algo y demás, y se llamaban urdanófilos, y hacían congresos de urdanófilos, y esos congresos los retomaron en la democracia en los años 80, y empezó llamándose Congreso de Urdanófilos exactamente igual que antes. Pero eso el primero. El segundo ya se llamó Congreso de Urdanos, no de urdanófilos, de urdanos. Y ya solo participaba gente de la comarca. Y eso es un cambio radical. Y los historiadores de las Urdes ahora son urdanos, y son gente que lo cuentan ahí, y cuentan una historia totalmente distinta. Y basándome en esa historia, contaba cómo se ha ido transformando, ¿no? Pero yo soy partidario tanto de que cada cual cuente la historia de su pueblo, pero también me gusta mucho la mirada del intruso. Me gusta mucho que se mezclen, me gusta mucho que la mirada del forastero entre en conflicto con la mirada del pueblo, ¿no? Y porque se ven cosas distintas, porque alguien que viene de fuera ve cosas que el de dentro no ve, y al revés, ¿no? Y entonces yo soy muy partidario de la mezcla de voces. Yo creo que cuantas más voces haya, cuantos más gritemos entre todos, y cuanta más maraña haya en torno a este tema, que es básicamente testimonial, que tiene mucho que ver con el testimonio, con la piel, con la biografía, con lo vivido y con lo que importa, que es lo que yo he aprendido a partir de escribir el libro, que lo que importa aquí sobre todo es la infancia de mucha gente, lo que importa aquí es el abuelo de mucha gente, es ese pueblo perdido, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la identidad profunda e individual de cada uno. Cuanto más se crucen esas historias, cuanto más haya un revoltijo de todas ellas, creo que mucho mejor. Creo que funciona todo mucho mejor, y que es la única forma de huir de un relato
maniqueo, de un relato controlado, de un relato simplificador. Lo único que puede imponerse a ello es que todo el mundo hable y todo el mundo cuente lo que le dé la gana, ¿no? Y yo soy muy partidario de eso. Bueno, yo estoy un poco también en la línea de Sergio, que además es algo que ya en otras mesas redondas hemos comentado, ¿no? Pues hablando él de la España vacía, yo de quien te cerrará los ojos, que sí que él es quien lo ve desde fuera y yo soy quien lo ve desde dentro. Yo no pienso que haya que juzgar al de fuera porque lo cuenta desde fuera, sino que estoy también a favor de esa polifonía y de ese diálogo que en algunos casos no solo defiendo, sino que me parece incluso necesario, porque creo que estas historias, como las de los pueblos sumergidos, las tenemos que contar, pero las tenemos que contar todos, porque nuestra mirada también está condicionando esa historia y es un caso de justicia y también de responsabilidad, porque cuando hablo de un pueblo, sí puedo hablar como persona rural. Si hablo de un pueblo sumergido, mi pueblo no está sumergido. Pero ¿qué ocurre? Que yo soy una persona que se está beneficiando, como todos los españoles, de que esos pueblos estén sumergidos. Entonces, tengo también esa deuda, la tengo yo a nivel personal y la tenemos todos a nivel colectivo, de hacer ese reconocimiento, ese ejercicio de agradecimiento a esas personas gracias a las que tenemos cosas tan básicas como esto. A mí ahora mismo me podéis oír gracias a que hay gente que tiene en su pueblo debajo de un embalse. Entonces, bueno, gracias a vuestro oído, pero esto funciona gracias a eso, ¿no? Entonces, creo que sobre todo los de nuestra generación y los más jóvenes tenemos que conocer esto, porque reacciones como las que comenta Sergio que ha escuchado en el extranjero, aquí también se oyen. Y de hecho yo soy la primera que tampoco sabía. Antes de meterme en esto no tenía ni idea, hasta que alguien mencionó un día en un pueblo de Granada, pasando junto a un pantano, que ahí habían sacado a la gente a punta de escopeta. Para mí fue como ¿pero ahí debajo había gente? Pues sí, había cortijos, a la gente se la sacó con violencia y esto pues no se nos contaba. ¿Qué ocurre aquí? Que pienso que tenemos que contarlo nosotros, ya no solo los de dentro y los de fuera, sino nosotros a nivel generacional, aunque tengamos distintas edades, pero estamos ahí más o menos, porque no deja de ser una cuestión de memoria histórica, y la memoria histórica, y sobre todo cuando tratamos traumas colectivos, funciona casi siempre igual. Y es que suele ser la tercera generación la que lo cuenta, la que está preparada para contarlo y la que también tiene esa responsabilidad de contarlo, por una razón tan sencilla como que el olvido es lo que nos facilita la supervivencia en casos traumáticos, incluso en el día a día. Si no olvidásemos muchas cosas de las que nos han ocurrido ese día, ni siquiera podríamos dormir. Y a lo mejor a los 2 meses pues ya no viviríamos porque no hemos podido dormir. Pues imaginaos en un caso de haber vivido un trauma que no solo es un trauma personal, que es un trauma colectivo y que además se ha ido heredando precisamente por ese silencio, pero es un silencio que al final pues no podemos evitarlo. Hemos visto en nuestros abuelos en relación con la guerra, lo han visto los nietos de los supervivientes del genocidio armenio. Tú te callas porque tiras para adelante para sobrevivir e intentas olvidar o incluso tu memoria, no es algo ni siquiera que tú hagas conscientemente, muchas veces tu memoria bloquea lo que no está preparada para afrontar. Tus hijos ya tienen su vida en otro lugar, consiguen tirar para adelante y no tienen tanto interés, están más enfocados por lo que sea en otras cuestiones, y son los nietos los que por alguna razón se empiezan a preguntar qué vivieron ellos, ¿no? No solo nuestros abuelos directamente, sino la generación de nuestros abuelos. Entonces pienso que tenemos que contarlo porque además es una cuestión de responsabilidad, os decía también, porque son voces que se van a ir perdiendo, porque aunque muchas veces nos limitamos con lo de los embalses a su época de gran apogeo de finales de los años 50 hasta principios de los 70, por supuesto hubo embalses mucho antes, como sobre el que ha escrito Álvaro y que tenemos aquí detrás, y ha habido otros posteriores, y todavía hay gente enfrentándose a la construcción de presas, como han estado hasta hace nada los de Viscarrués, que finalmente han conseguido que no se haga, ¿no? Pero los que más han sufrido esa violencia de además no poder enfrentarse contra nada, porque ahora sí, la gente resiste, pero en los años 60 no podía resistir.
Entonces son voces que se acabarán perdiendo, ¿no? Y creo que está bien tanto que lo cuenten ellos como que lo contemos los de fuera, porque también podemos, pues bueno, creo que es un diálogo que es interesante y necesario, y que aquí todos tenemos sitio para hablar, y que a todos nos afecta de un modo u otro, ¿no? Como por ejemplo, pues cuando hablamos de despoblación rural, ¿por qué hablamos de despoblación rural y no tanto de sobrepoblación de las ciudades, ¿no? Son cuestiones indivisibles que al final afectan por igual al de la ciudad, y que también tiene que tener ese espacio y esa voz. Retomando un poco lo que acaba de salir, y un poco habéis mencionado los tres de forma muy brillante, sobre esa necesidad de hacer un tipo de historia coral, donde los de dentro y los de fuera dialogan entre sí y más o menos acaben produciendo un tipo de relato, en el sentido más honesto del término, que por ejemplo conforma vuestros libros. Quería saber, cuando empezáis a preguntar a los protagonistas de la España vacía, de la España sumergida, ¿cuál es la primera reacción que tienen estas personas? No olvidemos que no es lo mismo una fuente histórica material, como puede ser esta ermita, como puede ser un documento que no sufre ni padece, que tener ya el testimonio de personas de carne y hueso, con una carga de sentimientos, etcétera, etcétera. Por un lado esa pregunta, ¿cómo reaccionan? ¿Hay asombro o hay interés en cortar? ¿Hay gente que igual se retrae y no quiere? Y ligado a ello, si habéis notado cierta conciencia colectiva de saber que, como se ha dicho, es un trauma, es una situación trágica que afectó a muchas personas dentro y fuera de ese territorio, o se piensa inicialmente que es una cuestión familiar e individual. Por ejemplo, Álvaro, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, de lo que decías un inciso, y tienes toda la razón, que al final el recuerdo de una persona es algo frágil, ¿no? Aunque en este caso me he encontrado con mucha suerte, ¿no? De gente mayor, pero que conserva muy bien la memoria. Efectivamente, un recuerdo nunca puedes tomarlo como 100% verdadero, no porque te puedan estar engañando, ¿no? Sino simplemente porque al final, el paso del tiempo, evidentemente, o sea, yo es que a mí se me olvida la cosa de un día para otro, con lo cual pensar en alguien que te cuenta algo de 80 años, pues evidentemente puede haber mucha distorsión involuntaria, ¿no? Simplemente por ese paso del tiempo. En mi caso, bueno, la labor de este libro, o sea, no solamente mi labor se ha limitado a este libro, sino que he estado también la parte esa que decías, documental histórica, ¿no? En el Archivo de Instituto de Estudios Riojanos, en el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de Ortigosa. Lo que pasa es que, claro, esa parte lo que me ha servido a mí en este caso ha sido para dar soporte, o para, bueno, también para construir yo mentalmente lo que era Los Molinos y lo que era el mundo desaparecido bajo el pantano Ortigosa. Porque como hemos dicho, es que aquí prácticamente no se conocía nada y no existía demasiado material del que poder tirar para entender realmente qué es lo que había, ¿no? O sea, necesitábamos también ese soporte, esos cimientos históricos, documentales, para poder entender la historia que luego nos estaban contando los protagonistas. Aunque luego el libro evidentemente sea distinto, ¿no? Al final el libro está escrito de tal manera que es algo real. Es una persona que va al pantano Ortigosa, de repente se lo encuentra que ha bajado el nivel un día como hoy, perfectamente, aunque sea un 14 de octubre, podía ser tranquilamente un 18 de septiembre, que vaya al pantano, alguien que ha disfrutado de sus aguas, que ha disfrutado de bañarse en él, y de repente va un día, lo ve seco, empieza a encontrar muros, tejas, restos de paredes, restos de un puente, y dice, pero ¿qué es esto que nadie me ha contado, no? Y el libro es ese viaje que hace para que toda la gente que ha vivido allí le cuente lo que ha vivido. Y en este caso, pues yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para esas personas. Porque, bueno, yo no sabía lo que me iba a encontrar, evidentemente, ¿no? Yo cuando empecé a preguntar ni siquiera sabía que iba a acabar escribiendo un libro. Yo pregunté porque efectivamente me pasó lo mismo que le ocurre al protagonista, a la persona que llega al pantano y se encuentra con algo que no se esperaba, ¿no? Que es el decir, ¿pero qué había aquí? Entonces yo empecé a preguntar porque yo sentía personalmente esa curiosidad, ¿no? ¿Pero aquí queda alguien que viva y haya vivido que pueda contarlo? Me dijeron que sí, y además las tenemos hoy aquí, en primera fila además, de este acto. Y cuando hablé con ellas fue realmente cuando me di cuenta que tenían una memoria absolutamente privilegiada, que se acordaban de absolutamente todo, de detalles prácticamente de que en esta esquina crecía una hierba, quiero decir, hasta ese punto de detalle, ¿no? Que se acordaban perfectamente de la gente que había vivido ahí, que muchas de esas personas les podía encontrar más o menos fácilmente, y que otras muchas no sabía si iba a poder encontrarlas o no, pero lo iba a intentar, y cuando hablé con ellas el primer día fue cuando dije, aquí hay tema.
aquí hay un libro, o sea, aquí hay una historia que se puede contar y que merece la pena contar. Y tanto con ellas, como luego después con todas las personas con las que me he ido encontrando, muchos de casualidad, otros bien dirigidos y otros de repente llamabas a alguien y te ponía en la pista de otra persona, o te hablaban de que había una niña de la época que luego había sido monja del Divino Maestro. Pues llamé dije, me la voy a jugar, ¿no? Ha pasado 80 años, pero me la voy a jugar. Voy a llamar a las monjas del Divino Maestro de Logroño a ver qué pasa. Y resulta que esa misma persona había estado 70 años en las misiones en Venezuela y una semana antes de que yo llamase había vuelto a Logroño. Casualidades de ese estilo, ¿no? También las redes sociales y los medios de comunicación. De repente alguien que en el grupo, bueno, lo de los grupos de Facebook de los pueblos se habla poco, y es increíble lo que han hecho por la cohesión y por la memoria de los pueblos. Porque de repente la gente, sobre todo emigrantes, son muy sensibles, los descendientes de emigrantes son muy sensibles a mi padre era de Ortigosa, mi abuelo era de Ortigosa, o de Lumbreras, o de Violada, o de Caubaca, o de donde sea, ¿no? Y de repente son gente que sabe, no han estado a lo mejor aquí nunca, ni saben realmente qué es Ortigosa, pero buscan en Facebook Ortigosa de Cameros y de repente encuentran un grupo de Facebook y se meten. Y de repente lo ponen, hola, yo soy Miguel, me tocó literalmente, no soy Miguel, mi padre era Poli, mi madre era Afonsa, se fueron de Ortigosa en tal, nos fuimos a Ortigosa tal, y claro, de repente los encuentran y dicen, joder, este Poli y esta Afonsa son los mismos que me han contado que hacían escobas en los molinos. Y hablo con Miguel y Miguel me pone en contacto, bueno, me habla de su sobrina. Luego otro día encuentro también por Facebook a su sobrina que vive en Argentina y no se habían visto desde hace 40 años, y de repente es como un puzzle que no tiene ni siquiera las piezas, pero de repente encuentro las piezas y de repente se van uniendo, ¿no? Y es maravilloso, porque yo en mi caso la verdad que es que todo el mundo ha sido una maravilla, cómo me han abierto las puertas de sus casas, de sus recuerdos, como decía antes, cómo han confiado en mí para que les grabase, porque luego podía decir, yo con esa grabación podría hacer lo que me diera la gana, ya la tengo, ¿no? O sea, cómo han confiado de que no va a ser así, ¿no? Y, joder, digo, ¿y qué he hecho yo para merecer esa confianza? No lo sé. Pero la verdad que no puedo más que agradecer el que hayan confiado en mí para poder contármelo, y que hoy pues exista este testimonio, y que no se, ya pues evidentemente lo que aquí está escrito ya no se va a perder, ¿no? Por desgracia, desde que se hizo el pantano, mucha gente evidentemente ha fallecido. De hecho, el último año, en el 2021, antes de que empezase, son 4 por lo menos las personas muy mayores y con muy buena memoria que fallecieron y pueden haber contado mucho, pero oye, ellos ya no están, pero quien lo ha contado, pues eso va a quedar, y va a quedar para siempre, ¿no? Y pues eso me parece maravilloso. Pues precisamente en el caso de Caubaca, porque el libro realmente va más allá. Hay un código QR que lleva un mapa en el que sigo trabajando, y pues sigo viajando por esos sitios y entrevistando a esas personas, ¿no? Entonces, si lo limitamos al caso de Caubaca, ahí sí que me he encontrado que al ser personas ya muy mayores y al ser una historia muy antigua y tan desconocida, pues sí que estaban deseando contar. Por ejemplo, la protagonista Mercedes pues estaba encantadísima con contar su vida, con que alguien de fuera viniese, la escuchase y la convirtiese en protagonista de algo. Es algo que en líneas generales fui encontrando, y también un poco como Álvaro, pues todos me fueron ayudando a llegar los unos a los otros. Facebook también fue súper útil, tanto lo de ese grupo local que tú comentas, que estos grupos al final se acaban convirtiendo en una especie de museos virtuales, sin darte cuenta, entras y es increíble todo lo que han juntado en ese tipo de grupos. Pero sí que es cierto que si os vais a otro lugar, como por ejemplo Riaño, que pues, en el verano del 87 estaban subidos en los tejados intentando defender sus casas, pues va a haber gente que os va a decir que no puede hablar. Es demasiado reciente, fue demasiado doloroso, se les acusó incluso de terroristas, se le buscó la conexión con ETA. Estuve hace unos días con un hombre que al día siguiente de que le hicieron una foto subido en un tejado quemó su propia casa por la pura desesperación. Y lo primero que me dijo fue que no quiere ni puede recordar, que es incapaz de hablar de esto. Pero aún así insistía en no puedo, no quiero. Yo no le insistí, me quedé ahí con él sin más. Estábamos en una fiesta, en una ermita, y dije, bueno, no te preocupes, si no quieres hablar, yo no te voy a insistir, ya hablaré con otras personas. Pero
me seguía diciendo, es que no quiero recordar, es que no quiero recordar, a pesar de que yo no había insistido. Y llegó un punto en el que él solo se empezó a abrir. Y lo que iba a ser decir una frase, pues al final a lo mejor estuvo media hora contándome cosas y de hecho me instó a que pues más adelante con calma y demás nos pudiésemos ver en otro momento. Y esto es algo que ocurre, o sea, hablaba antes también del genocidio armenio y también lo vi con supervivientes del genocidio armenio, algo muy similar, que de entrada es un no rotundo y luego ves como incluso aunque no insistes, creo que hay algo que les queda ahí y porque he dicho que no, si realmente lo tendría que contar, y de alguna manera se acaban abriendo. Y yo creo que también en estos casos influye mucho el qué les transmites tú y qué es lo que perciben. Entonces se cierran en banda, pero te van tanteando, y como van viendo que vas con buenas intenciones y que no estás ahí en modo buitre para sacar en busca de morbo y demás, llega un punto en el que ellos solos no solo te cuentan, sino que te dicen: vente otro día y te cuento más, te voy a buscar las fotos de no sé dónde y no sé cuándo y te voy a poner en contacto con mi hermana y con mi primo y tal. Entonces no sé hasta qué punto, después de decir que no, se arrepienten, o si es una forma de poner una barrera inicial porque no te conocen y no saben qué vas a hacer con esa información. Por supuesto, tampoco lo saben después, ¿no? En este caso fue demostrarlo en una confianza absoluta, porque además tampoco nadie me pidió que le enviase el texto antes de publicarlo. Y luego hay algo que impone mucho y que imagino que lo habrás vivido tú presentando aquí, es que cuando escribes sobre personas que existen y tienes a tus protagonistas delante, vas un poco con el miedo de decir: madre mía, ¿qué me irán a decir ahora? Pues igual que tú presentaste en Ortigosa con ellos, pues yo presenté en Caspe y también estaban ahí las personas que aparecían en el libro, y en ningún momento pusieron ninguna pega, ni estaban pues bastante contentos con ver que simplemente pues su historia se cuenta. Un segundito para un comentario. Mira, yo lo que me ha pasado con todos ellos, que pedía con todos, y me parece muy curioso, es que sí, como sí que querían contar, lo que no querían ninguno es el protagonista. O sea, de hecho muchos me pedían incluso que ni los mencionase, que tal, y al final les decía, hombre, sin intentar, es decir, no tampoco presionándoles, ¿no? Pero no, es que si no lo cuentas, claro, va a quedar muy raro, porque claro, yo en el libro necesito que alguien lo cuente. Puedo inventarme la persona, pero ya que ya no queda, es decir, pierde sentido. Y al final ya acceden, pero lo que no, es que eso me parece, o sea, es curioso en todos los casos. O sea, no hay nadie que haya querido, no, en plan de me pones y me sacas y me al revés. O sea, sí que estaban dispuestos a contar la historia y contentos de poder contarla, pero no querían que luego apareciese en todas partes y que se les señalase como protagonistas. O sea, eso me ha parecido muy curioso, porque es muy humano también, ¿no? El que en un momento determinado alguien te diga, no, me pones la cara en la portada del libro, pero todo lo contrario. Y como es en todos los casos, pues me parecía eso, justo comentarlo. A ver, no quiero hacer de punky en esta, pero yo valoro mucho vuestro trabajo, que es muy meticuloso y creo que muy agotador de recolectar testimonios, porque es un trabajo que yo hice cuando era periodista y que me he negado rotundamente a hacer desde que soy escritor, porque estoy muy escarmentado. Yo me dediqué buena parte de mis años de periodista, y ahora, aunque por ahí me ponen todavía periodista y escritor, yo no sé si es para rebajármelo del escritor o para elevármelo de periodista a veces, pero yo no considero que ejerzo el periodismo, que aunque salgo mucho en medios y escribo mucho, pero tengo una posición más de predicador, no de periodista, en el sentido que es donde se choca con la antropología y con la investigación, que es ir a los sitios, a hablar con la gente, recabar testimonios y contar historias, intentando respetar y transmitir un punto de vista que no es el tuyo, ¿no? Sino el punto de vista de quienes has entrevistado, ¿no? Yo eso lo he hecho durante muchos años
y buena parte de mi trabajo literario, La España vacía incluida, es una autocrítica a todo eso que hice. Es una posición crítica a los tiempos en los que yo recababa testimonios. Por eso admiro mucho vuestra paciencia y vuestra... ¿no? Me parece que es un trabajo de chinos, muy meticuloso y con mucho escrúpulo, que para mí ha sido fuente de disgustos personales para mí. Es decir, no porque haya tenido enfrentamientos con la gente con la cuyas vidas luego he transmitido, sino por todo lo contrario. Porque siempre me ha quedado el regusto, y hay en varios libros donde reflexiono sobre ello, y en la España vacía reflexiono sobre ello en la parte en la que hablo de la España negra, de cómo muchas veces la España rural ha sido reducida a una caricatura de un lugar terrible donde todo el mundo se está matando y todo el mundo se odia constantemente, ¿no? Y hay unos crímenes espantosísimos que llaman muchísimo la atención. Y yo cubrí uno de ellos, que era el crimen de Fago en el año 2007 en el Pirineo aragonés, y lo cubrí como reportero y lo cuento en un capítulo en La España vacía, y creo que fue uno de las crisis de fe más grandes que tuve en el periodismo, cuando he tenido varias, pero esa fue una muy, muy grande, donde yo me cuestioné mientras estábamos. Es verdad que no tiene nada que ver con la labor meticulosa investigadora que hacéis vosotros, que es muy amigable, muy a favor, ¿no? Y evidentemente no es difícil que se os perciba a vosotros como intrusos o como depredadores o chacales que van en busca de vampiros de historias que van intentando robar la historia para aprovecharse de ella, pero a los periodistas se nos percibe así, y con razón, además. Es decir, vamos al acecho a buscar carnaza, a rescatar lo que puede ser más impactante, y yo me consideraba un ladrón de historias. Yo creo que iba a una aldea perdida donde había sucedido un hecho muy trágico que tenía todo el mundo compungido y traumatizado, y que tenía todo el mundo encerrado en sus casas, que no querían abrir porque había muchos más reporteros y muchas más cámaras de televisión y muchos más periodistas que habitantes en el pueblo, ¿no? Y verdaderamente estábamos asediando y acogotando a una población, y yo me sentía parte de eso, y eso que yo tenía la ventaja de que iba de una forma muy poco invasiva. Yo escribía para un periódico, entonces yo viajaba con un fotógrafo y le podía decir al fotógrafo que se fuera por su aire y yo me iba por el mío, y yo solo llevaba una libretita que la podía meter en el bolsillo, y eso no intimida. Pero yo siempre tenía la noción de que el que recaba testimonios intimida y está robando y está usurpando en parte la historia que quiere contar. Y es verdad que si no tienes un escrúpulo académico, antropológico, de recabar información muy puntillosamente, corres el riesgo, y yo creo que yo tenía la certeza de que si aprendes mucho a engatusar a la gente, al final la gente te cuenta lo que quieres. Es decir, puedes sacarle cualquier historia, y puedes hacer que digan cosas que luego que no quieren decir, o que se crean cosas de sí mismos que no son verdad. Y eso es muy fácil manipular, sobre todo a gente que no está acostumbrada a contar historias. Por ejemplo, que no son políticos, ¿no? O que no son figuras públicas mediáticas. A un político es muy difícil sacárselo, ¿no? O sea, por eso tiene mucho arte entrevistar a políticos experimentados, porque el político ya sabe lo que te quiere contar y no te va a contar más. Y es muy difícil sacarle de ahí, ¿no? Tienes que tener mucho arte. Pero alguien que no está acostumbrado a bregar con eso, es muy fácil manipularle, muy fácil. Yo lo descubrí enseguida. Y buena parte de mi literatura tiene que ver habla del rechazo que yo siento a esa apropiación que yo me hago de las historias de los demás. Por eso en mis libros no incluyo testimonios, no recabo testimonios, no quiero caer en eso. Siempre intento dejar claro que hablo yo, uso una primera persona, uso una mirada subjetiva muy grande, me defino a mí mismo como intruso, digo, esto es lo que te cuento de lo que yo he visto, lo que yo he vivido, pero no hablo en voz, no imposto la voz de nadie, no intento hablar, meterme en la piel de los demás, no intento hacer ese ejercicio, porque me parece que siempre voy a sesgarlo, y siempre voy a hacer que cuenten
lo que no quieren contar o que al final van a contar lo que a mí me interesa para que encaje en mi historia, para que encaje en la historia que yo ya llevaba en la cabeza antes. No es vuestro caso, quiero decir, no es una acusación en ningún caso, es una autocrítica en mi caso, pero creo que venía muy a pelo porque creo que se está construyendo esta historia a partir de testimonios y creo que esa historia no se puede hacer sin un ejercicio muy grande de autoconciencia y autocrítica por parte de quien recaba el testimonio. Hay que tener mucho cuidado cuando contamos historias que no son las nuestras. Por eso yo, en la España vacía, recorro muchas historias contadas a través de libros, a través de películas, en materiales secundarios que yo intento rastrear como un relato común, intento ver qué se ha contado por ahí, y incorporo mi propia historia también y mi propia experiencia, ¿no? Como viajero impertinente que iba por ahí rescatando y pescando historias de una forma totalmente vampírica. Y creo que es necesaria, que a veces tenemos que hacer esa reflexión, y por eso antes hablaba mucho del valor que tiene la mirada del intruso, la mirada del forastero. Y esa es la mirada que he acabado yo adoptando porque creo que es la mirada más honesta. A mí me interesa mucho que el lector tenga claro quién soy y desde dónde hablo, ¿no? Y creo que no hay que llevarle a engaño en ningún momento, que no estoy adoptando la voz de nadie que no sea yo mismo, ¿no? Por eso mis libros son tan antitestimoniales, tan poco antropológicos en ese sentido y tan personales, ¿no? Porque me cansé de mí mismo en mi etapa de periodista de intentar... O sea, yo sentía que manipulaba porque sabía que lo manipulaba, porque te sale muy bien, porque se me daba muy bien. Es decir, o sea, yo tenía arte para eso. Yo podía llegar a un sitio, y iba mucho a pueblos. La España vacía viene de mi reporterismo que hacía por los pueblos, y yo ya podía ir. A veces iba perezoso, iba con ganas de sacar una historia. Yo ya sabía algo de ese pueblo, de lo que sucedía, y hacía encajar lo que me contaban con lo que yo quería contar, que muchas veces no tenía nada que ver con lo que querían contar en la historia. Y si tienes un poco de arte y oficio, lo consigues muy fácilmente y la gente no se entera. Y creo que eso contribuye mucho a crear estereotipos, a falsear, y creo que eso no es la labor que tiene que hacer la literatura. Como literato, como escritor, he intentado hacer justo lo contrario. He intentado adoptar otra postura totalmente contraria. Y eso no quiere decir, y por eso valoro todavía más el trabajo puntilloso, antropológico, de ir vosotros a recabar una serie de voces que si no se perderían en el éter, y que tienen que estar fijadas y que son importantes, ¿no? Pero que yo he aprendido que no soy capaz de recoger honestamente, que no soy... En fin, que ya vengo muy escarmentado, pero también desde mi posición periodista. O sea, creo que no es lo mismo recabar testimonios desde una perspectiva mucho más casi de intentar preservarlos en un baúl, de intentar hacer un museo con ellos, a como lo hacía yo, que era intentar reafirmarme en las ideas previas que yo tenía sobre algo, y que las vidas de esas personas se acomodasen a lo que yo imaginaba, ¿no? Yo tengo varios pasajes literarios en los que reflexiono sobre eso, y que reflexiono a veces de una forma muy dura y muy dramática, porque tienen que ver a veces con cómo me encuentro con víctimas del terrorismo, ¿no? Y cómo he recabado historias suyas, y cómo he visto cómo yo reducía, a veces inconscientemente, y no me daba cuenta hasta mucho tiempo después, reducía las vidas ajenas a la idea que yo tenía previa de ellas, ¿no? Y ninguna vida, las vidas son todas muy complejas, y ninguna vida encaja en un molde. Y si algo he aprendido en la literatura es eso, es que no... el prejuicio nunca funciona, o sea, no, y en el periodismo todos son prejuicios. Es decir, no existe la aproximación a alguien o a algo si no tienes un prejuicio, una idea antes, ¿no? Y sobre todo el periodismo, si se hace apresurado, donde se hace ya con el titular puesto antes de escribir el texto y antes de atacar la historia, ¿no? Y por eso quería hacer esta reflexión un poco a propósito de todo, del valor del testimonio y del valor de todo, de las reacciones. Hay ahí un gran peligro sobre lo que yo también reflexioné en una situación muy específica,
Y es que, por ejemplo, yo en una entrevista me di cuenta de que estaba hablando con un hombre que estaba completamente tenso, que sí que estaba ahí por su propia voluntad y demás, pero estaba tan tenso que no terminaba de contar lo que supuestamente él me iba a contar, ¿no? Y como estaba tan nervioso, pues acudí al lenguaje no verbal. Entonces dije, a ver, si esa persona está tensa, pues voy a intentar no estar yo con los brazos cruzados, ese tipo de cosas, ¿no? El que te vea la palma de las manos, cosas así. Y al volver a casa lo pensaba y decía, ojo, es que no deja de ser, aunque lo hagas con una finalidad positiva, no deja de ser una manipulación que un psicópata puede utilizar de muy mala manera para conseguir cualquier cosa, ¿no? Entonces, si algo tan simple te permitía que el otro se relajase, alguien que de verdad controle no solo el lenguaje no verbal, sino cualquier tipo de manipulación, podría sacar lo que quisiera de la gente. Os voy a poner un ejemplo he trabajado y trabajo con algunos de los mejores entrevistadores de España, ¿no? Y un entrevistador es alguien ante el cual estás desarmado. Quiero decir, no tienes si es muy bueno, no tienes ninguna posibilidad de salir con bien. Solo estás a merced de su buena intención. Si él quiere hacer de ti un relato amable, saldrás bien. Si él quiere destruirte, te destruirá. Es decir, o sea, no hay posibilidad alguna cuando son muy buenos. Y eso los políticos entrenan mucho para defenderse de eso, ¿no? Buena parte de su trabajo consiste en armarse y en evitar que los entrevistadores les atraviesen y les desmonten la imagen que ellos quieren proyectar de sí mismos, ¿no? Son tan sutiles y tan cabrones los buenos entrevistadores que yo tengo una anécdota de uno de ellos que desarmó a un político muy ducho y muy telegénico y un animal escénico que era muy difícil sacarle un solo titular. Lo desarmó en una entrevista en directo en la radio fijándose en un detalle. Él se fijó que el político se apoyaba mucho en un bolígrafo. O sea, que para poder apostillar y acentuar, él necesitaba tener un bolígrafo en la mano todo el rato, ¿no? Y cogía el bolígrafo, hacía tal, y eso le daba seguridad y puntuaba su discurso. Dice, en una de estas que deja el bolígrafo en la mesa, el entrevistador coge el bolígrafo y se lo deja fuera de su alcance, para que cuando el otro responda no pueda llegar al bolígrafo. Se desarmó por completo. O sea, cuando llegó su respuesta, intentó llegar al bolígrafo, no podía porque tenía que levantarse, no podía llegar al bolígrafo, estaba con las manos, se puso muy nervioso y se desmadejó por toda la entrevista. O sea, empezó a dar titulares uno detrás de otro para hundirse contra él mismo, ¿no? Todo. O sea, son cosas tan sutiles y son cosas que aprendes entrevistando y son cosas que puedes hacer. Y es verdad, o sea, os lo digo de verdad, alguien que no esté muy entrenado está indefenso ante un periodista, está totalmente indefenso. Totalmente. Luego también está ahí ese límite que tenemos que marcar nosotros cuando de verdad llevamos una buena intención, porque ese momento en el que el entrevistado se podría estar hundiendo a sí mismo, también creo que somos nosotros los que a veces tenemos que poner ahí el límite, porque a mí, por ejemplo, ha llegado un momento en el que alguien ya se había soltado y siempre he tenido esa tendencia a que cualquier desconocido me tome confianza y me cuente su vida, pero me pasa hasta en el tren con la persona que se sienta a mi lado, que me acaba contando sus mayores intimidades. Claro, en una entrevista, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que alguien se está abriendo de esa manera, muchas veces también nosotros, si llevamos una buena intención, le tenemos que estar recordando de vez en cuando y preguntando, oye, esto que me acabas de decir, ¿me lo has dicho porque te has soltado demasiado? ¿Quieres que lo ponga? ¿Estás seguro de que lo ponga? ¿Te puede dejar mal? Entonces sí que intento, pues por ejemplo, recuerdo una vez un señor en una entrevista que me terminó contando sus fiestas más locas y demás, y luego no sé qué de sus porros, y como al final su madre se equivocó y se acabó haciendo té con su marihuana y su abuela y las vecinas. Y claro, en ese momento tienes que preguntar y decir, oye, esto te puede dejar muy mal, ¿tú estás seguro de que esto quieres que sea? Sí, tú ponlo todo, claro, pero necesito esa reafirmación, ¿no? Porque de lo contrario estamos totalmente expuestos, y sí que es verdad que llega un punto en el que te quedas totalmente desarmado, y si das con un periodista que tenga mala intención, eso lo va a usar, pero de la peor manera. Muchas gracias.
Ya vamos poco a poco abocándonos a la recta final de la actividad, todavía queda un momento, no se va a acabar, y estoy seguro que todos ustedes, como yo, nos quedaríamos horas y horas escuchando a estos tres brillantes autores y autoras que nos acompañan, pero bueno, también hay que descansar y conviene ser respetuoso con la gente que ha acudido a la actividad. Se habla mucho de dar voz a los protagonistas de estas historias, pero también creo que es oportuno ahora ya darles voz a todos ustedes, al público, ya que junto a los autores y junto a sus relatos son los protagonistas. Así, si alguno o alguna quiere hacer una pregunta a los tres o a uno de los tres, ruego por favor que levanten la mano y yo le paso el micrófono. Sí, no coge el micrófono. ¿Qué pasó? Es solamente saber la mano de obra que se utilizó para hacer el pantano, de dónde venía, dónde vivían, qué vida tuvieron. ¿Fueron muchos años? ¿Qué pasó? A ver, eso es un tema, bueno, lo hablábamos ahí además cuando hablamos de la documentación que tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no? Que no ha quedado un registro clarísimo de toda la mano de obra y más. Sí que sabemos bastantes cosas, ¿no? Sabemos que en los primeros años vinieron muchos trabajadores, perdón, no veo dónde está. Perdona. Vinieron muchos trabajadores de las zonas, sobre todo del norte de España, también del extranjero, gente que eran obreros profesionales, ¿no? De las obras, de grandes obras. A partir del 34 también viene mucha gente de la zona de Asturias, vinculado a la revolución que hubo en ese momento, que se sofocó. Pues aquella gente se pone en listas negras, no podían trabajar ya allí, pues al final tienen que desplazarse por España buscando trabajo, vienen también aquí. Y son gente que venía pues con unas ideas más organizadas de lo que era la lucha obrera, del sindicalismo, del anarquismo y demás. Y eso está pues muy documentado, que hubo durante los primeros años, sobre todo la República, hubo mucha gente de esas zonas que vino aquí a trabajar y estuvo viviendo pues en un barracón en Los Molinos y en muchos más sitios. Hacía falta tantos, bueno, es que pudieron venir tranquilamente 200, 300, 400 personas, es decir, en algunos momentos trabajaron muchísima gente en las obras del pantano. Entonces son gente que vivieron pues en barracones, en Los Molinos, también en casetas, ¿verdad? Y luego, a partir del 36, después de la guerra, pues ahí evidentemente hubo muchísimos problemas. El dinero no estaba para estas cosas, las obras se paralizan, también fallece González la Casa, eso provocó otro parón de las obras, y durante los años finales de los 30, pues ahí está la guerra civil. En los años 40, son años de continuos parones, problemas, no había mano de obra. Tenemos noticias en periódicos buscando mano de obra en Soria y en provincias limítrofes. Y luego, en los años 50, sí que está documentado, y también hay anuncios en el periódico, bueno, por una parte, presos que ya estaban en libertad condicional, o sea, que ya no vivían en la cárcel, sino en sus casas, se les convoca para que vengan a trabajar. Y luego presos que sí que estaban aún presos, los años 50 y hasta el final de las obras, vienen también a trabajar al pantano. Normalmente eran presos comunes, había presos con delitos de sangre, carteristas, ladrones, algunos, bueno, habían pues casos particulares, ¿no? Alguno había pues matado a su mujer, también uno había matado a un hombre en un enfrentamiento por tema de tierras, bueno, algo tan común, ¿no? Y lo que siempre he estado aquí planeando un poco sobre el pantano Ortigosa es si hubo o no hubo presos políticos. No está documentado que haya habido presos políticos. Es muy probable, por no decir que es seguro, que sobre todo en el 36, igual que hubo muchos que se detuvieron y luego aparecieron fusilados y demás, es también muy probable que hubiera presos forzosos en aquellos momentos, pero aquí, por lo menos de momento, no está documentado como tal. Sí que está documentado, por ejemplo, que hubo presos políticos haciendo la carretera de Nieva, de la Nacional a Nieva. Ahí estaban presos en Nieva, no aquí en Los Molinos, había una cárcel en Nieva. Yo he hablado con la hija de uno de los presos de aquel momento y ese sí que evidentemente era un preso político y se sabe y está documentado. En el caso del pantano Ortigosa, pues ahora mismo yo no tengo ningún documento ni tampoco ningún testimonio de quien los haya conocido de que haya habido presos políticos. En el 36 es muy probable que los hubiera, que hubiera presos que se les forzase a trabajar, pero no están documentados. Sí que está, lo que te digo, gente de la zona del norte de España, incluso extranjero, de Portugal, que también muchos fallecieron, bueno, fueron fusilados en el 36, porque, pues eso, vinculados a todo este movimiento de lucha obrera,
cuando llegan el 21 de julio, llega una columna de requetes y falangistas a Ortigosa, pues a quien estaba todavía resistiendo huyen, a otros les capturan, en los siguientes días capturan a otros tantos y bueno, pues eso sí que está muy documentado por gente como Jesús Vicente Aguirre, ¿no? En su magnífico trabajo Aquí nunca pasó nada, pues una serie de personas con nombres y apellidos que fallecen, algunos vivían en Los Molinos, otros eran obreros de España y de Portugal. Lo que pasa es que tampoco podemos saber exactamente cuánta gente falleció en aquellos momentos, porque precisamente por eso, porque como era mucha gente que venía de otras zonas de España y que pues a lo mejor ni sus familias sabían que estaban aquí, pues puede ser que hubiera muchos más y que no sabemos, ¿no? Pero por lo menos hay otros que sí que están documentados. Gracias, Álvaro. Tenemos por aquí otra pregunta, por favor. Sí, bueno, yo quería agradecer a las personas que han organizado esto, porque me parece que es un acto, aparte de entrañable, maravilloso poder estar escuchando estas reflexiones. Mi pregunta sería, una vez que España se ha vaciado, una vez que tenemos pueblos ya sumergidos, el mundo no ha terminado, la historia no termina, la vida continúa, ¿no? Entonces me gustaría saber qué cosas creéis que deberíamos rescatar de esas experiencias para que las tengamos en cuenta de cara al futuro, en un mundo súper complejo que está cambiando cada 2 por 3. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para no volver a meter la pata pues como la hemos metido, ¿no? Pues diría que un poco en relación con lo que había comentado antes, de estos vecinos que se organizaban para recuperar el patrimonio del que las instituciones no se hicieron cargo en su momento, me quedaría con sobre todo ese sentido de comunidad, que es algo que se está resquebrajando completamente y que estamos viendo que incluso en las zonas rurales, aunque nos creemos que estamos todos muy unidos, ese individualismo está calando ya muy hondo, incluso en los pueblos, y pienso que es una de las claves para salir adelante en casi todo lo que nos ocurre y todo lo que está por venir. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas personas que sufren ecoansiedad y es que no pueden soportar escuchar noticias sobre el cambio climático, les dan crisis de pánico. Hablé con varios psicólogos sobre este tema y a todos les pregunté qué era lo que podíamos hacer para al menos no solo que ellos puedan combatir esas crisis de ansiedad, sino el que todos de alguna manera podamos estar también preparados para prevenirlos y saber que vamos a convivir con este tipo de información y que va a ser una constante. Y todos, individualmente, sin conocerse, coincidían en exactamente lo mismo, que lo único que evidentemente no nos va a salvar de muchas cosas, pero sí nos ayudará a amortiguar el golpe, es esa cohesión y el sentido de comunidad. Y creo que pues no solo funciona con la ecoansiedad, sino con otras muchas cosas. Es algo que tenemos que rescatar de alguna manera y reforzar, porque nos haga las cosas al menos un poco menos difíciles. A ver, esto es siempre que aprendemos de la historia y que aprendemos sobre todo de la historia reciente, ¿no? Yo soy muy escéptico. Yo creo que la historia no enseña prácticamente nada, y que prácticamente nada de lo que sucedió en el pasado sirve para afrontar el futuro, aunque sí sirve para entendernos en el presente. Y creo que eso ya es mucho. Si esta conciencia, esta mirada atrás, sirve para recordar algo tan básico y para tomar conciencia de algo tan elemental como que caminamos sobre muertos, y que creo que esto es algo que olvidamos con mucha frecuencia y que tenemos una tendencia a creer que inventamos el mundo cada nueva generación y que inventamos y que parece que inauguramos absolutamente todo y que el pasado no cuenta para nada y que el pasado está lleno de bárbaros y de cosas que no nos interpelan, que no afectan en nada a nuestro presente. Si esa mirada sirve para convencernos de que somos muy fugaces,
de que realmente nuestro mundo también se va a sumergir en un pantano, también va a desaparecer y que somos muy contingentes y que en fin, que vamos a desaparecer sin dejar muchísimo rastro, como dejaron todos los anteriores, y que la memoria es muy frágil y que el recuperar el recuerdo exige un esfuerzo ímprobo que muchas veces es estéril también. Si tenemos esa conciencia de nuestra propia fugacidad a través de la fugacidad ajena y a través del hecho de que hay, en fin, nuestra vida se levanta sobre capas y capas y capas de muertos y de sedimentos, de gente que ha sufrido y padecido como nosotros, eso creo que ya es un paso muy adelante para poder vivir el presente. No sé si sin ecoansiedad, que es un fenómeno que me sorprende muchísimo, ¿no? El hecho de que alguien no pueda soportar ver la televisión entiendo que alguien no pueda soportar ver Sálvame y que le den crisis de ansiedad viendo determinados programas de Telecinco, pero que no pueda soportar el telediario se me hace muy cuesta arriba. Pero creo que sí que nos ayudaría mucho a vivir el presente de una forma mucho más consciente, y sabiendo a lo mejor que nada es para tanto, y que a la vez hay cosas importantes en las que deberíamos poner los ojos y no perder el tiempo en chorradas, porque nuestro tiempo aquí es de 2 telediarios, y si queremos que ese tiempo cuente y que nuestra huella no se desvanezca con tanta facilidad como la de los antepasados, igual tenemos que centrarnos en lo fundamental y dejar de prestar atención a lo accesorio, ¿no? Creo que eso es importante, y eso es una lección muy sutil. Parece muy banal, parece muy tan volandera como esa hoja que se va por ahí con todo el esfuerzo de mi tocayo Sergio, que parece que es muy poca cosa, pero creo que es una conciencia muy profunda, y que si sirve para vivir mejor el presente ya es mucho, porque yo creo que la historia no sirve para nada. Creo que el aprender la historia no sirve para no repetirla, no es verdad. Y probablemente a lo mejor de la historia no podamos extraer ninguna enseñanza. Y por ejemplo, ahora que estamos tan preocupados por algunos, no todos, algunos estamos muy preocupados por la fragilidad de la democracia y por todas las amenazas que se ciernen sobre ella, nos miramos mucho en el espejo de los años 30, ¿no? De los años de hace 90 años, cuando empezó a inaugurarse este pantano, justo cuando Niceto Alcalá Zamora firmaba el decreto de inauguración de las obras. Europa estaba siendo asediada por los fascismos, ¿no? Y por la amenaza totalitaria, y nos fijamos mucho creyendo que podemos, que viendo cómo reaccionaron aquellos en sus errores, podemos aprender nosotros algo, pero es que no es verdad, porque la situación es completamente distinta y es muy poquito lo que podemos aprender de la historia, muy poquito. Sin embargo, si tenemos esa conciencia de la fugacidad, sí que podemos vivir el presente de una forma mucho más consciente, y podemos fijarnos en los problemas que de verdad importan y despreciar los que no importan, y no perdernos en bagatelas, que es lo que hacemos constantemente cuando nos ponemos a discutir en Twitter sobre chorradas, ¿no? Entonces, sí, eso creo que puede significar un avance muy, muy profundo, ¿no? Esa conciencia de lo fugaz, y contemplar un pueblo sumergido, semisumergido, en un pantano como el pueblo de Molinos aquí detrás que tenemos. Ver esa historia y meditar sobre esa historia creo que es un paso muy importante para poder vivir el presente con mucha más intensidad y mucha más conciencia. Sí, muy brevemente, pero al hilo de, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo en lo que han dicho, por aterrizarlo en donde estamos, en Ortigosa y en Cameros, por lo que ha dicho Virginia, yo soy un firme defensor de que, evidentemente, no hay recetas mágicas si no estaríamos aplicándolas, y aquí habría un montón de gente y siempre sería verano, pero eso no es así. Pero por lo menos, si yo creo que si no somos capaces de superar el individualismo, de ser cada uno de nuestro pueblo y de pensar solo en nuestro pueblo, no aquí, en todas las zonas rurales, ¿no? Si no somos capaces de superar eso y empezar a pensar como comunidad, como comarca, los servicios que son necesarios, las infraestructuras que ya existen y se pueden aprovechar. Y aquí tenemos el asilo, tenemos la Casa Grande, que ya están construidos, no hay que ir a ninguna parte. En el Rasillo hay otras, en Torrecilla hay otras, en Villolada hay otras, ¿no? Si no somos capaces de, como comarca, buscar, identificar necesidades
y buscar soluciones, las más posibles o las más probables o las menos costosas, las que más fácil sean de hacer, y entre todos remar por ellas, pero entre todos, en vez de ir cada uno por nuestro lado, desde luego que si no conseguimos eso, si lo conseguimos a lo mejor tampoco hay futuro, pero si no lo conseguimos yo creo que desde luego seguro que no lo hay. Muchas gracias, pues ya sí que nos vamos a dirigir hasta el último compás de esta actividad. Antes de darles un fuerte, cariñoso y caluroso aplauso a nuestros autores invitados, el alcalde de Ortigosa nos va a dirigir unas palabras y así clausuramos de una manera un tanto oficial esta actividad. Agradeceros a todos estar aquí hoy, y a Sergio, a Álvaro y a Virginia por la charla que nos han dado, sus reflexiones y sus vivencias respecto a la España sumergida y la España vaciada, y gracias a todos por venir.